Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2020. La Mesa Económica presenta 15 observaciones al Ejecutivo. Inicia tratamiento de proyecto de simplicidad y progresividad tributaria en la Comisión del Régimen Económico. Reformas a la Ley de Tránsito estarían listas en enero del 2020. Comisión de Relaciones Internacionales avanza en el trámite de reformas a Ley de Movilidad Humana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 22 de noviembre de 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Arrancó el primer debate del proyecto de ley de pesca. De acuerdo al informe expuesto por la Comisión de Soberanía Alimentaria, el sector de pesca y la acuicultura genera 4.800 millones de dólares anuales al país. Les tenemos un resumen del inicio del debate. La exposición del informe para primer debate del proyecto de ley de pesca estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lenin Plaza. Se analizaron 4 proyectos en materia acuícola y pesquera presentados por los asambleístas Pedro de la Cruz y Montgomery Sánchez, por el asambleísta Pedro Curuchumbi y el presidente de la República, Lenín Moreno. Sostuvo que el sector de la pesca y acuicultura genera 4.800 millones de dólares anuales al fisco. Y estamos poniendo a disposición de ustedes una ley que debe ser debatida a profundidad para que respondamos por el bien del Ecuador. Marcia Arregui señaló que el proyecto de ley busca hacerle frente a la amonestación que recibió el Ecuador por parte de la Unión Europea por carecer de un instrumento que controle la pesca ilegal. Si bien es cierto, la tarjeta amarilla no es una sanción en sí, afectaría los niveles de venta de productos nacional e internacional. ¿Por qué no podemos ser el primer país productor de atún en el mundo si tenemos la capacidad, tenemos las condiciones necesarias? Pero para eso tenemos que seguir fortaleciendo. Mientras que César Ron y Marcela Aguiñaga coincidieron en la necesidad de crear una institución dedicada a la pesca y a la acuicultura, así como el cuidado ambiental. Hay que respetar la milla náutica, ahí está la fuente de los recursos, esa es la fábrica de peces, nadie puede pescar en la primera milla, esa milla tiene que ser respetada. Porque algo deberíamos coincidir todos los legisladores, hay políticas que deberían ser políticas de Estado, no de gobierno. Tangi Vera, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, defendió el proceso de socialización del documento. Nos han manifestado que los piratas utilizan fusiles para amedrentarlos, para intimidarlos, para quitarles sus herramientas de trabajo, sus motores. Y esto es algo que debemos rechazar. El primer debate fue suspendido y se retomaría la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entre tanto que representantes de las cámaras de pesquería, acuicultura, del sector pesquero artesanal, de cangrejeros y camaroneros fueron recibidos en Comisión General este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí expusieron sus observaciones alrededor del proyecto de ley de pesca. Les tenemos un resumen de las intervenciones. Una de las observaciones que primó entre los representantes del sector pesquero del país fue el de la pertinencia de contar nuevamente con un Ministerio de Acuicultura y Pesca. Defendamos la institucionalidad. Ya los compañeros anteriores han dicho que necesitamos un ministerio de pesca. Que no nos incluyan en el mismo saco a todos. Nosotros también producimos soberanía alimentaria, somos fuente de productividad. Todos coincidieron en la trascendencia de actualizar la norma vigente, pero pidieron considerar aspectos como la tecnificación del sector productivo pesquero artesanal para un mejor desempeño de su actividad. Se considere lo que es el cambio de prototipo de embarcación por el tema de seguridad, porque si bien es cierto,
Hay un proceso de monitoreo a través de los grandes CIS, hay un proceso de patrullaje de parte de la Armada, pero ninguna de estas nos garantiza, porque con ellos solamente podemos recuperar lo material, pero no la vida del pescador. Así como la creación de una zona pesquera artesanal de 12 millas náuticas. Si realmente tenemos las 12 millas, tenemos seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque entonces no tendremos barcos inmensos, industrializados, sacándose todos los recursos para mandarlo a la harina de pescado. Y mecanismos de fácil acceso a crédito, así como un seguro general del pescador. A los pescadores los colocan como empresarios. Nosotros los artesanales no somos empresarios para pagar un seguro social. Nosotros estamos vinculados a la economía solidaria. Fueron en total 15 los ciudadanos que intervinieron en comisión general previo al inicio del primer debate del proyecto de ley de pesca. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Atención, por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la proforma presupuestaria para el 2020. Los legisladores efectuaron 15 recomendaciones al Ejecutivo. Los temas observados obedecen a salud, educación, jubilación, entre otros. El documento pasará a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cumpliéndose con los plazos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la Proforma 2019. Son 15 recomendaciones en temas a salud, educación, jubilación, economía, entre otros. Es así que la mesa sugiere, entre otros aspectos, realizar una priorización y racionalización de los gastos, esto por la disminución del 3,3% de la Proforma para el 2020 en relación al presupuesto del año anterior. El Ministerio de Economía revisará la clasificación de los ingresos por $2 millones esperados por procesos de monetización de activos del Estado. El Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, informarán sobre el pago de los haberes pendientes por incentivos jubilares. La comisión recomienda que las asignaciones para salud mental y tratamiento de adicciones se mantengan en cifras similares al presupuesto del 2019. Asignar de manera oportuna los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. El Ejecutivo deberá garantizar la provisión de recursos suficientes para los servicios previstos en la Ley Orgánica para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Consideramos que es fundamental priorizar la asignación de recursos hacia temas como salud y educación, además de que se dé cumplimiento a la regla constitucional. Sobre la ejecución presupuestaria también hay inquietudes. Creemos que debe haber una revisión más continua y constante por parte de la Asamblea Nacional para la revisión de la ejecución presupuestaria, con el fin de que al final del año pues no tengamos sorpresas de que la ejecución presupuestaria ha sido muy baja. El legislador Guillermo Celi también hizo varias puntualizaciones. Hay un tema que nos preocupa, que lo han incorporado como ingreso permanente, lo que es la monetización, es decir, la venta o concesión. Eso es lo que no tenemos muy claro que se va a hacer, porque entregar la delegación es una cosa y vender un activo o vender una institución que puede ser para la iniciativa privada tiene otra connotación. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión entregará el informe que se pondrá en consideración del Pleno, que en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá aprobarla u observarla. El análisis de la Asamblea Nacional será solo por los sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hablemos del proyecto de ley urgente porque el documento de ley de simplicidad y progresividad tributaria, calificado con el carácter de urgente en materia económica, pretende reactivar la economía del país, establecer condiciones que permitan el desarrollo y crecimiento de emprendimientos, además también la condonación de multas a 9,000 estudiantes. En el siguiente reportaje les entregamos más detalles. Según el presidente de la República, el nuevo proyecto económico urgente mantiene la esencia del que fue archivado por la Asamblea Nacional, esta vez creado en consenso con distintos sectores del país y las diferentes bancadas del Parlamento. Acordamos que más allá de nuestras naturales diferencias, el Ecuador, nuestro Ecuador, necesita de actores políticos responsables y enfocados en el bienestar de todos. Ahora el documento se llama Proyecto de Ley de Reformas Tributarias, en el cual hay algunas propuestas que se mantienen, como el 0% del IVA para tiras reactivas para la medición de glucosa, pero también se suma la bomba de insulina y los marcapasos. Este documento de 50 artículos propone la eliminación del anticipo para acceder al refinanciamiento de deudas, elimina el pago del 20% como requisito para acceder a
facilidades de pago en instituciones públicas como el SRI, el IES y la banca pública. Se condonará los intereses de créditos educativos a 9,000 jóvenes. Se reduce el 10% del valor a pagar del impuesto a la renta para las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cañar, para los sectores de la agricultura y también para la ganadería. 30,000 familias que recibieron bonos para viviendas por el terremoto de abril, se les condonará intereses y multas y se les devolverá el copago. También se incorpora la propuesta de que, una vez aprobado el proyecto, en 120 días podrán pagar las deudas vencidas con el sistema financiero para así limpiar el historial crediticio. Se mantienen los beneficios para el agro en cuanto tendrán IVA cero a las flores, follaje y tractores de hasta 300 caballos de fuerza. El sector agropecuario se beneficiará con un régimen simplificado del impuesto a la renta. Y en cuanto a los emprendedores, se eliminan 100,000 agentes de retención y también se crea un régimen simplificado para microempresarios. Disminuye el ICE a cervecería artesanal y la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Se mantienen las propuestas en cuanto a corresponsabilidad. En este caso, los ingresos netos por más de $100,000 al año solo podrán deducir gastos personales de salud. 10,000 empresas que generaron ingresos mayores a $1 millón durante 2018 contribuirán durante 3 años en los sectores prioritarios y vulnerables del país. Habrá un ICE progresivo para fundas plásticas y el 10% a planes de telefonía postpago. Estas son algunas de las propuestas que incorpora el proyecto de ley. Una vez que llegó a la Asamblea Nacional, los legisladores deberán tramitarlo tal como lo hicieron la primera vez, cumpliendo el plazo de 30 días como escribe la Constitución. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Lo dicho, la noche de este jueves el Ejecutivo remitió hasta la Asamblea Nacional el proyecto de simplicidad y progresividad tributaria, este documento que ya se encuentra en análisis al interior del Legislativo. Pero, ¿qué contiene esta iniciativa? Lo analizamos en nuestra primera entrevista. Fausto Ortiz, magíster en Economía Empresarial, consultor en temas de Economía y Finanzas, exministro de Economía y Finanzas. Gracias, economista, por estar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Bueno, finalmente el Gobierno Nacional envió hasta la legislatura el proyecto de ley de económico urgente que lo ha enviado ya al legislativo y que, bueno, la tarde de este día viernes la Comisión del Régimen Económico empezó ya con el trámite respectivo. Usted, desde su ámbito de experiencia, ¿cuál es la observación que a primera vista podemos obtener de esta iniciativa legal? Bueno, primera cosa que es positiva es que el gobierno, a diferencia del proyecto de ley anterior, arranca socializando lo que quiere, conversando con los diferentes bloques de la Asamblea Nacional, difundiendo con mucha más claridad un proyecto de ley bastante fácil de analizar, bastante fácil y definido el tema del objetivo, donde claramente está tratando de encontrar ciertas ventajas para grupos de emprendedores, ciertas ventajas para el sector empresarial, pero también cargando un poco en el tema de impuestos porque necesita recaudar recursos para financiar el presupuesto del Estado. Hay por ahí seguramente algunas cosas que habrá que ir revisando la Comisión de Régimen Económico y ojalá puedan mejorar el contenido del proyecto. Ahora bien, el Gobierno Nacional, con el proyecto de ley de crecimiento económico que fue negado por la Asamblea Nacional, tenía previsto una recaudación que bordeaba los 730 millones de dólares. Ahora se ha dicho que esto bordeará los 500 millones de dólares, pero lo cierto es que existe una brecha fiscal para el próximo año que bordearía los 7,000 millones de dólares. Es decir, sigue siendo menor, poco, más bien no alcanzaría los valores necesarios como para llegar a un ámbito de expectativa para recaudar estos valores. Sí, quizás es importante definir conceptos, ¿no? Y no pasar un mensaje equivocado. Hay dos conceptos básicos en las finanzas públicas, ¿no? Uno es la brecha fiscal, que uno puede llamarla también déficit fiscal, que es cuando los gastos son superiores a los ingresos, eso es el déficit fiscal o brecha fiscal. Y otra es la brecha financiera, es decir, lo que hace falta para cerrar tanto el presupuesto del Estado y su déficit más la amortización de deuda. Esos dos elementos es la brecha financiera. En el caso del año 2020, el déficit fiscal esperado es 3.400 millones de dólares
y el pago de capital de intereses y otros pasivos son algo así como unos 6.000 millones. Por lo tanto, el gobierno debería buscar en el 2020 algo así como 9.000 millones de dólares. Y el gobierno está diciendo que tiene en caja, o podría tener en caja, una cifra cercana a los 2.200 millones de dólares, con lo cual lo que necesitaría ir a buscar, dice el gobierno, son 6.600 millones. Eso es lo que hay que ir a buscar en forma de deuda, pero la parte de brecha fiscal, lo que le faltan ingresos son estos 3.400, en donde los 500 o 700 millones, dependiendo cómo pueda el gobierno recaudar en el año 2020, le ayuda bastante a disminuir esa brecha fiscal. Y ahora bien, pero ¿cómo concatenamos estas cifras finalmente? Porque lo cierto es que el gobierno necesita recursos. Con este proyecto de ley que ahora está analizando la Comisión del Régimen Económico, la cifra sería mucho menor de lo que finalmente necesita el gobierno central. Sí, pero también hay que ubicarse en el contexto y en el tiempo, ¿no? Del 2013 al 2017, en esos 4 años de presupuesto del Estado ya terminados, el déficit fiscal en ese periodo de tiempo en promedio era mayor a 5.500 millones de dólares. Y en cambio, del 2008, el déficit fiscal fue mucho menor, fue 3.500 millones. En el 2019, este año, podrá estar bordeando los 3.600 millones de dólares. Y para el otro año, el gobierno está apuntando a 3.400 millones de dólares. Entonces, una primera comparación. Estamos en el promedio de estos 3 años, podrían ser 3.400 del déficit fiscal frente a 5.000 millones de déficit fiscal. Es decir, el gobierno ha hecho un esfuerzo por reducir el tamaño del déficit fiscal. Quizás no le alcanza a lo que deseaba, quizás el gobierno deseaba que el déficit fiscal sea mucho más bajo, pero ya es un gran paso, una gran noticia tener un déficit fiscal inferior al pasado, porque significa que vamos a tener como país ir tomando menos endeudamiento en estos 3 años que lo que tomábamos en el pasado. Ahora bien, dentro de los primeros anuncios que se encuentran ya en esta iniciativa legal es que no subirá el IVA. Mucho se habló de que en el Ecuador había esta expectativa por un probable incremento del IVA. ¿Cómo se mira esta decisión? Finalmente se mantendrá en el 12%, que es para la mayoría de productos que usamos los ciudadanos. Claro, no subirá el IVA porque el gobierno seguramente hizo el análisis y las consultas y los sondeos necesarios y no encontró respaldo en ninguna parte de la población ni la parte política para poder incrementar los 3 puntos del IVA, que era más o menos lo que el Fondo Monetario y la Carta de Intención estaban ubicando para el año 2020, que pueda generarle algo así como unos 1.500 millones de dólares de recaudación. El gobierno juega con suerte en el tema de que el precio del petróleo del 2018 al 19 se cae y ayuda al gobierno a que los subsidios en combustibles que estaban esperados en el 2019, porque así fueron aprobados en la proforma del año pasado, de 4.200 millones le baje a 2.700 millones. Y ahí tiene el gobierno un ahorro de unos 1.500 millones de dólares que en algo compensa la negativa o la imposibilidad del gobierno de incrementar el IVA. Y entonces el gobierno dice, como ya tengo algo de camino logrado por el tema de los subsidios que fueron menores, entonces no tiene tanta urgencia de ir a buscar esos 1.500 millones y le puede servir al gobierno que en el año 2020 esta reforma tributaria le aporte con 500 o 700 millones, más un incremento en la gasolina extra, que es lo que también está planteado en la proforma, claro, que pueda generarle los otros 700 millones, con lo cual empataría lo que el gobierno había comprometido con el Fondo Monetario en la Carta de Intención. Es decir, para el 2020 habría entonces esta intención de por lo menos liberar el precio de la gasolina extra y mantener en discusión todavía el subsidio al diésel. Es lo que el gobierno planteó en la proforma presupuestaria, lo ha hecho frontalmente cuando dice que el subsidio de los combustibles para el año 2020 van a ser cerca de 1.900 millones de dólares, es decir, 700 millones de dólares menos que el año 2019, y está planteando como ingreso corriente una cifra como de 650 o casi 700 millones, que es el incremento de la gasolina extra. Es decir, el gobierno frontalmente dice, me va a tocar subir la gasolina extra y eco para poder tener esta recaudación de 600 o 700 millones de dólares, y no voy a tocar el diésel hasta que no tenga un sistema bastante claro de compensación que pueda ser debidamente analizado, estudiado y comunicado. Esa es la línea clara que
que uno interpreta de lo que el gobierno está haciendo con la proforma presupuestal. Primera alerta entonces que ya nos la pone el economista Fausto Ortiz, con quien dialogamos en este momento. Otro de los temas que incluye este nuevo proyecto de ley económico urgente es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. ¿Cuántas empresas finalmente serían las beneficiadas, si podemos hablar así de beneficio, de la eliminación de este anticipo del impuesto? No sé el número de empresas, pero en cantidad de recursos sí, son cerca de 180 millones de dólares que el gobierno retiraba del sector productivo y le quitaba esa liquidez, ese capital de trabajo al sector productivo para que el gobierno tenga la liquidez. Y en este momento el gobierno dice, aflojo esos ingresos que yo tenía que recibirlos en forma de anticipo para que la empresa tenga capacidad de seguir trabajando, de endeudarse para poder pagarle al gobierno en anticipo. Pero el gobierno dice, pero mientras tanto, temporalmente, en los siguientes 3 años, a las empresas que vendan más de $1 millón vamos a ponerle una carga temporal de un porcentaje sobre las ventas, es decir, que de alguna forma el gobierno libera para siempre el anticipo de impuesto a la renta, pero temporalmente recauda la misma cantidad, como $170 millones en esos porcentajes de impuestos con relación a la venta. Al final del día, en el largo plazo es positivo, pero en el corto plazo no va a tener la empresa el ahorro que hubiera deseado. Bastante se habló en el anterior proyecto de ley de que gravar con un impuesto, como usted lo había mencionado, a la venta no es necesariamente a cuánto una empresa obtendría por renta. Allí habría esta discusión de que no es lo mismo lo que una empresa facturó de lo que finalmente terminó ganando, percibiendo. Totalmente de acuerdo con su criterio, no es lo mismo, no es un impuesto a la renta, es una especie de contribución especial, es una especie de contribución casi como la que tuvimos en el terremoto del año 2016, en donde hubo que dar una contribución para poder ayudar a los hermanos de Manaví y Esmeraldas damnificados. Ahora el damnificado es el gobierno, que tiene una situación fiscal bastante deplorable, bastante complicada, a pesar de que está mucho mejor que la que estuvimos como país del 2013 al 2017. Y entonces el gobierno pide una contribución al sector privado, en este caso temporal de 3 años, ¿no? Esperemos que esta temporalidad no se convierta después de 3 años en una cosa más constante, ¿no? Ahora bien, finalmente, como último punto, se grava con IVA a las plataformas digitales. Mucho se habla de Spotify, de Netflix, de Uber. ¿Es necesario empezarlas a regular en ese sentido en el Ecuador? El gobierno ha considerado que es necesario, el gobierno ha considerado que por ahí pudiera tener algo de recursos. La gente tendrá que ver cómo se acomoda a esa nueva regulación y aquello va a pagar aquel que tenga que hacerlo vía tarjeta de crédito, que seguramente es la fuente de retención, y el que quiera escaparse del interés o del impuesto, quizás va a encontrar el tema de hacerlo vía efectivo, pero en todo caso es la ruta que el gobierno ha encontrado para tratar de tener ingresos y tratar de recaudar algo de estos servicios internacionales. Finalmente, economista, ¿cuál es la expectativa que usted mantiene respecto del análisis de este nuevo proyecto de ley? Se ha dicho desde la Asamblea Nacional que no se tomarán los 30 días que determina la ley de la función legislativa, sino que será en un plazo mucho menor. ¿Existe buen ambiente? ¿Cómo ve usted para que finalmente esta iniciativa sea aprobada por el legislativo? Sí, el CAL hace una buena decisión, toma una buena decisión al enviarle otra vez a la Comisión de Régimen Económico, que había hecho un trabajo bastante extenso, profundo sobre el tema de la ley, y por lo tanto seguramente a la vuelta de unos cuantos días tendrán ya un primer informe que seguramente podrán poner a consideración del Pleno, y ojalá el Pleno en un solo debate o en un debate muy rápido, muy ágil, pueda incorporar las cosas que mejoren el proyecto de ley y tratar de aprobarlo en función de lo que el presidente de la República y el ministro de Finanzas ha ido reclamando, de que necesitamos urgentemente unas reformas legales para solventar el problema de déficit fiscal, y sobre todo también para poder asegurar acceso a financiamiento en mejores condiciones en el mercado internacional y los accesos a financiamiento de la banca internacional multilateral, que nos da recursos de largo plazo y a costo financiero más bajo. Hay buena expectativa y yo creería que podría lograrse antes de fin de año la aprobación de la ley. Correcto, gracias economista por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, recibirnos a través de la vía telefónica y podernos emitir estos criterios. Nosotros vamos a seguir con más información.
La Comisión del Régimen Económico arrancó con el análisis del proyecto de ley de progresividad tributaria. La mesa legislativa recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien entregó los detalles del proyecto de ley urgente. Lorena Espinosa nos tiene los detalles. Gracias, arrancó el trámite en la Comisión del Régimen Económico del proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el Ejecutivo. Tras la derivación del CAL, hoy la Comisión abocó conocimiento de este proyecto de ley y también aprobó un cronograma. Los legisladores acordaron que desde el 22 al 26 de noviembre recibirán comparecencias de varias autoridades, de manera que el 27, el próximo miércoles, esté aprobado el informe para primer debate. Luego el proceso será que desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre sistematizarán las diferentes observaciones recogidas en el primer debate y esperan tener listo el informe definitivo para segundo debate el 4 de diciembre. Asimismo, los asambleístas acordaron en debatir artículo por artículo el contenido de este proyecto de ley y desde esta tarde ya arrancaron las comparecencias. El primero en acudir a la mesa legislativa fue el ministro de Economía, Richard Martínez, quien explicó y detalló el contenido del articulado de este proyecto de ley, los beneficios y el impacto que tendría. 2020 un escenario de recaudación neta de 620 millones de dólares y para el 2020 un escenario de recaudación neta de 620 millones y para el año 2021 un escenario de recaudación neta de 647 millones. Hay que recordar que hay varias cosas que por ser cambio a la norma de renta van a ser aplicables en el año 2021. Por ejemplo, en el caso de la eliminación de los gastos personales, eso corresponde al año fiscal 2020 y en consecuencia se verá su efecto en el año fiscal 2021. Se tiene previsto que a la comisión también acudan la directora del Servicio Nacional de Rentas Internas y también el ministro de Telecomunicaciones. Hoy también la comisión recibirá al representante de los estudiantes que mantienen deudas por créditos educativos, con quien pudimos dialogar antes que ingrese a la comisión, y también está expectante de que en la asamblea se acoja esta condonación de intereses y multas para este sector. Los chicos de momento están teniendo problemas porque obviamente están con medidas cautelares, se les pone impedimentos laborales, están fichados en el buró de crédito, y con esta ley lo que estamos consiguiendo es que justamente se limpie su historial y puedan acceder a créditos, de ser el caso, para poder emprender en algunos casos. O sea, se va a condonar intereses de mora, multas, recargos administrativos, porque hay algo que hay que diferenciar. Si los chicos acceden ahorita al crédito educativo social, tendrán que pagar $19,000, por ejemplo. Con la ley tendrán que pagar 10,000. Entonces sí es una gran ayuda para ellos, porque lo que ellos quieren es pagar, y siempre lo hemos dicho, quieren cumplir con su obligación, pero la situación país, lo que les ha tocado vivir, y más que todo el haberles atado de manos con la aplicación de esta ley, les impide que puedan cumplir con sus obligaciones. De 9,000 que están ahorita coactivados, y hay gente, imagínense, son 137,000 operaciones crediticias y tienen una reincidencia de morosidad del 15%. Es decir, si no tenemos esta ley tendremos 20,000 casos más que sumarse a este drama que realmente están viviendo las familias. También cabe recalcar que en horas de la mañana el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dio luz verde para este proyecto, pues dijo que existe la voluntad y el compromiso de todos los bloques políticos para aprobarlo de manera más célere. Los bloques se comprometieron de manera unánime en discutir, procesar y debatir este proyecto de ley, y el Ejecutivo se comprometió en recoger todos estos aportes, todas estas observaciones que se hagan de manera propositiva por parte de las diferentes bancadas que estuvieron presentes ayer, que representan casi al 100% de la Asamblea Nacional. Como ya lo dijimos, entonces la Comisión del Régimen Económico continúa hasta el momento escuchando las comparecencias y las observaciones de varias autoridades, esto de cara a la elaboración del informe para primer debate que se espera tengan listo el próximo miércoles. Es lo que les podemos contar desde la Comisión del Régimen Económico. Hasta aquí el informe. Gracias, Lorena. Allí la información. Momento de la interpretación en el Quichua con César Guanolema.
Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kaypikanchi kasna kay chishipi kichwashimipi willaykunata riksichingapak mashi Ricardo Bravo alli chishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Debate ley pesca. Kasnakay mamayakta tandanakuy ukuyimapimi kasnakay ley de pesca hatun kamachi rurarina kilka imata rimanakushpa apukunaka kallarirka. Shidallati kay hatun kamachi imataka kay soberanía alimentaria mingarishka ukupimi allichirka kuna. Shidallati kaywanka imashina yakashna chalwata hapishpa llanka runakunata ayllukunata tandanakuy kuna imatami yanapanga. Shidallati kay kamachi imaka tauka watakunatami paktarishpa shamushka mauka mikan chaymantami mushuyachina kasna mutsurin nishpami rixichirka rimarirka kunapash. Comisiones Generales Ley Pesca Shinayati kasna kay hatun kamachi rimanakuna kallarik imakpimi tauka kay cangrejos Shinayati camarones wiwakunata y mamakuchapi hapishpa llanka runakuna ima kayman chayamushpa paykuna yuyashkata riksichirka Shinayati rimarirka pash. Paykuna kanirkami ñukunchi kay hatun kamachi imataka kasna llankaykuna tapakta charinkapa hatun kasna tandachishpa llanka kunawan makipurashpa llankak ayllukuna imawan mamakuchapi pakta llankayta ñawpanman apankapak chaytami mashkakunchi chaytami ñukunchi kay kamachi imapika churachun mañanchi nishpami kaypi willachishpa rimarishpa tigrarka kunam. Informe pro forma presupuestaria Shinayati kay hatun mamayakta ukuyimapimi kasna kay yallik punllakuna imata llakta pusha kay shamuq wata iskay waranga iskay chunga watapi llankanapak musurishka pankakuna riksichik imata kaymanka chayachirka shinapas tukuy apukuna riksishpa rimanakushka hipa imaka chunga pichka rikuchikuna imatami llakta pushakmanka chayachinchik nishpami riksichirka kay rikuchikuna allichinapa mañaykuna imaka hambinapi yachanapi shinallatik samana kullki yuyak runakuna ña samarinaman lluqshina kullki imata imashina yanapana rikuchik imatami kaypika ñukunchika kasna riksichishpa kachanchi nishpami willachirka. Contenido Ley Progresividad Tributaria Shinayati llakta pushakmantami kay kasna mushu kamachita kullkimanta utkashpa rurana nishpa kay mama llakta tandanakuy ukuman chayachirka Shinayati kaypimi imashina kay hatun kamachi yanapana imataka rikuchishpa ña kay mama llakta tandanakuy ukupi mingarishka apukunaka rimanakushpa kallarishka kuna hatun yuyaykuna imapika rikurinmi kasna kay yachanapak kullkita mañashpa yachak runakuna ima kasna kullkita mana utka tigrachishka kakpi imaka kishpichina imami kaypika kasna churashka kan nishpami riksichirka kunam. Informe trámite ley urgente Shinayati kay régimen económico mingarishka uku imapimi kasna kay kamachi allichinata ña kallarirka kuna llankashpa kay kutin imami kasna ministro de finanzas Richard Martínez runa ima kay hatun kamachimanta imalla churashka imashina paktarinata kaypika rimarinaman riksichinaman chayamurka Shinayati kasna kay hatun kamachi imataka astawan utkashpami llankashpa katinakanchik kasna kay kunchi llaktapi paktarinaman yaykuchun nishpami riksichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. La mesa legislativa recibió a la presidenta de CIESPAL, Gisela Dávila, y al catedrático Hernán Reyes, quienes vieron poco posible la autorregulación de los medios de comunicación. La concesión de frecuencias y la autorregulación de los medios de comunicación fueron parte de las temáticas discutidas al interior de la Comisión de Derechos Colectivos en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Gisela Dávila, directora del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, resaltó la importancia de que las concesiones de frecuencias sean en igualdad de condiciones. Acceder en igualdad de condiciones al uso del espectro radioeléctrico.
igualdad de condiciones no es lo que en este momento se está dando, según los mismos informes que se ha presentado por las auditorías de concesión de frecuencias, que son varias las que se han hecho hasta el momento. Por su parte, Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del Ecuador, criticó el papel de los medios de comunicación en las protestas de octubre. Mencionó que se olvidaron su función social y que por esto es necesario reincorporar mecanismos de regulación eliminados en la nueva ley. De esta naturaleza, donde lo primero y lo más importante que quería la ciudadanía era precisamente estar informada de lo que estaba pasando. Hemos llegado o llegamos atónitos en ese momento a ver que los medios de comunicación masivos más importantes de carácter comercial, fundamentalmente, que son los que tienen las mayores audiencias, lo que hicieron es esquivar precisamente su función social, no tomar en cuenta o no considerar que el tema de la protesta social era un tema de relevancia pública, de interés general. Además, Reyes destacó que existe una falta de concordancia entre lo que establece la Ley sobre Servicio Público de Comunicación y lo que reza en la Constitución. Es así que planteó que sería necesario establecer que los medios de comunicación están al servicio del público. No importa su naturaleza jurídica, no importa que sean privados, no importa que sean públicos, no importa que sean comunitarios, pero mantener la idea de servicio. Servicio, yo diría servicio al público. Cuando hablamos de servicio al público nos estamos refiriendo a público como audiencias, público como lectores, público como radioescuchas, público inclusive como usuarios cuando se trata de medios digitales. La necesidad de que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, exija el cumplimiento de los códigos deontológicos que maneja cada medio de comunicación fue otro de los aportes del catedrático. La mesa legislativa continuará recibiendo aportes con el fin de construir las reformas en mira de entregar un marco legal más eficiente. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Entre tanto que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional avanza en el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. El titular de la comisión, Fernando Flores, defiende el proceso de construcción del documento. Uno de los temas pendientes al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional son las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Fernando Flores, presidente de la Mesa Legislativa, informó cómo avanza ese proceso. En este momento estamos avanzando en el primer tramo, estamos ya en el artículo 38, realmente se ha avanzado bastante y digamos que esta es la parte más larga, la más complicada porque es donde se determinan el proceso de los siguientes artículos. A mitad de año el Ejecutivo entregó sus propuestas de reforma legal. Según se informó en ese momento, uno de los objetivos es endurecer los requisitos para el ingreso de extranjeros al país, así como la deportación a quienes infrinjan la ley. Vamos a tratar el tema de la deportación de ciudadanos extranjeros en nuestro país, donde vamos a tener un poco más de tiempo para poder analizar y recibir la mayor cantidad de insumos. Hasta el momento, el equipo técnico de la comisión sintetiza las observaciones entregadas a la mesa legislativa, hasta donde han llegado autoridades del Ejecutivo para exponer sus observaciones. Flores espera que el informe para debate esté listo antes de finales de año. Nosotros queremos incluir ahí porque sí consideramos de que si un extranjero que está ingresando en una situación de vulnerabilidad viene a nuestro país a generar, hacerse delincuente, pues simplemente tenemos que buscar un mecanismo rápido para poderlo deportar de nuestro país. Tras entregar las observaciones al proyecto de ley, el Gobierno Nacional adoptó medidas para reforzar el ingreso de migrantes. Una de ellas, la visa de excepción por razones humanitarias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se preparan varias actividades en el Parlamento ecuatoriano, entre ellas la evaluación de la ley sobre la materia vigente desde el 2017. A continuación les entregamos los detalles. A 2 años de la aprobación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer, los legisladores no dan buenos augurios de su efectivo cumplimiento, pues aseguran que existen falencias y no se ha logrado su objetivo. Vemos que no ha arrancado de manera positiva, es decir, tenemos una ley en donde en los primeros meses fue eliminada su rectoría, en donde no hay una asignación presupuestaria adecuada, es decir, está a una ley en papeles para nosotros. Por ejemplo, la ley establece que tiene que crearse un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer con 17 instituciones del Estado que cada una debe tener funciones, obligaciones y un presupuesto asignado para este objetivo.
y eso no se lo ha hecho. Por ello, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres iniciará un proceso de evaluación de la aplicación de la normativa. Para ello recibieron recomendaciones del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Livia Rivas sugirió que en el informe que prepare el grupo debe constar las recomendaciones sobre la adopción de políticas públicas, ejecución y acciones de parte de autoridades, reformas legales y reglamentos. Propone es que se vayan los talleres donde se va a evaluar la ley con una batería de preguntas relacionadas con el objeto que queremos medir de la ley. Sin embargo, existen voces que consideran fundamental también que se reformen leyes conexas que puedan ayudar a reducir los índices de violencia de género. Todavía hay mucho más que caminar, que como es en el Código de la Democracia, que es otro de los aspectos que tenemos que plantearlos para erradicar la violencia política. Tenemos el Código de Salud, que está pendiente de la votación, en donde se tratan de temas de derechos sexuales y reproductivos. También el Código de la Niñez y Adolescencia, que se encuentra actualmente en las reformas. También está pendiente el tema del veto del Código Integral Penal. Por otra parte, también estarán expectantes del presupuesto que se destine para este rubro en la proforma presupuestaria del próximo año. Está incluido en el presupuesto de justicia, pero queremos que se garantice y se priorice, ¿no es cierto?, justamente los recursos para prevenir la violencia contra las mujeres. En la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es este 25 de noviembre, el grupo parlamentario realizará una serie de actividades mediante las cuales denunciará la violencia que se ejerce contra las mujeres en el país. Los eventos empiezan desde el lunes 25 y se extenderán hasta el 10 de diciembre. El lunes será el encendido de luces en la Asamblea a las 18 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito estaría listo la primera semana del 2020. La mesa legislativa sigue en la discusión sobre el eje de seguridad vial. Los comisionados esperan avanzar en el eje de tránsito, que es el último punto en el proyecto de reformas. En la última semana, la Comisión Ocasional de Tránsito no logró reunirse para continuar con el debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Así lo señaló el asambleísta Freddy Alarcón. Hemos perdido una semana valiosísima. ¿De qué nos ha servido haber hecho un esfuerzo supremo, madrugando, dando quórum a las 6 de la mañana para perder una semana de tiempo valioso que va a ser irrecuperable? Tras el primer debate del proyecto de reformas en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión Ocasional se fijó como plazo el 15 de noviembre, como fecha límite para la entrega del informe para segunda y definitiva discusión. Sin embargo, el presidente de la comisión, Fafo Gavilanes, solicitó una prórroga de 60 días. El asambleísta Freddy Alarcón espera que con ese plazo concluyan con la discusión del documento. Si es que nos convocan a las 6, voy a ser el primero que voy a observar, porque yo he sido la persona que ha estado puntual en todas las sesiones, no he fallado a ninguna. Bueno, sí es verdad, se han hecho muchos esfuerzos, han habido convocatorias desde las 6 de la mañana incluso, pero yo creería que sí, estamos avanzando, me parece que más o menos un 35-40% está listo, como les decía, son más de 40 proyectos, es bastante información, estamos viendo artículo por artículo. Según los comisionados, esperan concluir con el informe hasta la primera semana del 2020. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, vamos a dejar de lado los temas políticos y vamos a hablar de cine, porque en el mes de noviembre está previsto el estreno del largometraje denominado Muerte en Berruecos. ¿En qué consiste? Y seguramente está también apegado a nuestra realidad. Los detalles en nuestra siguiente entrevista. Caupolicán Ovalles, presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, integrante de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, FIACINE, director del largometraje Muerte en Berruecos. Señor Caupolicán Ovalles, buenas tardes. Un gusto, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos un poco, ¿en qué consiste este largometraje denominado Muerte en Berruecos? Muerte en Berruecos es una coproducción ecuatoriano-venezolana, panameña, americana, que es... ¿Americana? Sí, totalmente. ¿Ya? Que narra, basados en los documentos del asesinato del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, hicimos un thriller policial de época
para, digamos, dar a conocer los hechos de este acontecimiento que fue prácticamente el primer magnicidio que ocurre en Hispanoamérica luego de que nos conformamos como repúblicas. Esta es un poco la narrativa de lo que sucedió, pero ¿quién es Antonio José de Sucre? El mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, fue uno de los, digamos, nuestros héroes de los próceres de la independencia. Él fue una de las personas, digamos, en su momento logró ganar la batalla de Pichincha, claro, acá en lo que ahora llamamos Ecuador, que en el momento era la Gran Quito. Colombia. En su momento, claro, la República de Quito todavía. Digamos, estaba todavía bajo la corona española. Claro. Entonces, posteriormente, el mariscal de Ayacucho, bueno, suceden todas las cuestiones políticas. En 1830, él regresando de Bogotá hacia Quito, quería ya, digamos, retirarse. Y en este viaje que emprende desde Bogotá a Quito, no logra llegar porque lo asesinan en las selvas de Berruecos cercanas a Pasto. Ya, a ver, estamos en imágenes allí observando algunas de las escenas. ¿Nos puede ir narrando precisamente en qué parte de la historia nos encontramos allí, lo que observamos? Digamos, esto que estamos viendo es parte de la investigación. El fiscal, digamos, la película se centra en un fiscal que está investigando para, digamos, dar a conocer quién fue el culpable. Entonces se hacen todas estas entrevistas, estas investigaciones, y él es encomendado por un general, y el fiscal lo encarna nuestro doctor Luis Jerónimo Abreu, que es el que también hizo Bolívar en la serie que están pasando por Netflix y claro, por Caracol. Él se encarga de investigar y digamos que escudriña entre todos estos personajes, y cada uno de ellos cuenta una historia diferente. Que estos personajes, entonces el espectador de alguna manera va viendo las diferentes versiones que cuentan los testigos, y se va formando, digamos, una idea de cómo pudo haber sido este acontecimiento. Ahora bien, para este largometraje sin duda que hay un proceso de investigación. ¿De dónde obtuvo usted los documentos? ¿Con quiénes logró usted conversar? Porque evidentemente hay un trabajo de investigación allí bastante interesante. Llevamos bastante tiempo trabajando. Claro. Este es un trabajo, estamos aproximadamente desde hace 7 años, estamos trabajando desde que comenzamos a hacer el guión, la investigación, hurgamos en todos los libros que existen, porque todo es limitado. Todos los libros que existen sobre este tema los compramos, los buscamos por internet, hicimos investigaciones con historiadores, y conseguimos algo que fue muy importante, que es que se reabrió el caso en 1840 en Bogotá, y eso nos dio pie para nosotros conformar la historia cinematográfica, basándonos entonces en la investigación del fiscal que le investigación real. Por supuesto, sí, totalmente, claro, totalmente. Y esos documentos existen, o sea, todo el proceso. Buscamos los libros y tenemos el proceso, cómo se hizo, todos los documentos, a quienes interrogaron, todo lo que respondían, todo estaba escrito. Entonces, eso nos sirvió mucho para entonces dar a conocer al público las diferentes versiones que cada una de estas personas que participó, o sea, los acusados o los que viajaron con Sucre durante el trayecto que él intentó hacer desde Bogotá a Quito. Ellos dan sus testimonios, entonces ellos esconden algunas cosas, otros dicen unas mentiras. Entonces el espectador va viendo un poco cómo se van complementando todas estas historias. Como todo caso que sucede en la realidad, cada quien tiene su propia versión. Cada quien tiene su propia versión, y nosotros también hicimos que los mismos actores interpretaran a estos personajes de la versión como el que iban contando el caso lo narraba. Por lo tanto, a veces los actores se ven diferentes, pero es por eso, porque cada quien ve a la persona también diferente. Entonces, cada actor también interpretaba el personaje de una manera variable. Ahora bien, ya no nos adelante más, porque sin duda la gente, existe esta expectativa por observar este largometraje. ¿Por qué contarlo ahora, en el año 2019? Y ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué es necesario llevar adelante este largometraje y mostrárselo a la ciudadanía? Yo he trabajado, digamos, el cine policial y el cine histórico en diferentes oportunidades. Yo hice un programa en Venezuela que se llamaba Archivo Criminal, e hice 200 episodios, y en un momento dado quisimos hacer los grandes crímenes, digamos, de la región. Y de ahí me nace un poco esa idea, y posteriormente, luego que realicé mi película Memorias de un Soldado, inmediatamente dije, bueno, ¿por qué no trabajar en el primer magnicidio que ocurrió en Hispanoamérica? También es bueno que nosotros conozcamos nuestra historia, que también sepamos de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque muchas veces las historias se repiten. Y muchas veces lo que de repente vimos en un pasado también lo vemos en un presente o en otro momento también, digamos, de la humanidad, o en otro sitio también.
Entonces es como también darnos a conocer, porque yo creo que es muy importante que la gente también tenga una visión de dónde venimos, cómo estamos, y así podemos construir un futuro mucho más positivo, digamos, mucho más acorde, mucho más maduro. Inclusive. Conocer un poco la realidad de por qué también se dan algunos de los sucesos que los vivimos ahora en varios países también. Claro, por eso. Ahora bien, ¿cuándo ya estará en las salas de cine en donde podemos ir a disfrutar de este largometraje? Mire, los invitamos para que desde el próximo 29 de noviembre asistan a las salas de multicines en Quito y en Cuenca, donde estará presentándose el largometraje Muerte en Berruecos. Solo en estos cines, no sé si es que... Solamente en estos cines, sí. En multicines. ¿Va a estar disponible? Sí, exactamente, de Quito y Cuenca. Muy bien, correcto. Entonces, la invitación a la ciudadanía para que pueda observar, degustar de este largometraje, ¿no? Los invitamos para que asistan a partir del 29 de noviembre a la película Muerte en Berruecos en el multicine de Quito y Cuenca. Muy bien, gracias Caupolicán Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, entregándonos detalles respecto de este largometraje denominado Muerte en Berruecos. Hay un poco de cine también a propósito de varias actividades que se prevén ya en nuestra capital. Vamos nosotros ahora con más detalles porque con nuestra compañera Tatiana Sonnenhorstner conoceremos ahora la agenda de actividades que se preparan para este fin de semana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como cada viernes te traigo los eventos del fin de semana. Arranquemos para saber cuáles son. Pilas con este evento. Este viernes, sábado y domingo en la Casa de la Cultura, a partir de las 7:30 de la noche, podrás conocer las historias contadas a través del arte, la fotografía, la música y distintas puestas en escena sobre la violencia por la que atravesamos las mujeres todos los días en este país. Esto a propósito de la conmemoración internacional del Día contra la Erradicación de la Violencia a la Mujer. Es la 16ª edición de este programa, así que no te lo puedes perder. Es un evento apto para todo público. Y a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, este sábado a las 4 de la tarde se llevará a cabo la marcha Vivas Nos Queremos. Es el 4º año consecutivo que se realiza esta marcha para recordar a las víctimas de abuso y también decirles a todas las mujeres que no están solas. Empieza a las 4 de la tarde, es un evento apto para todos y para todas, así que ya sabes, no te olvides de asistir. Y este domingo asiste al Parque de la Carolina a las 10 de la mañana, específicamente a la Cruz del Papa. Se llevará a cabo un evento cultural por la paz y los derechos del pueblo afroecuatoriano a propósito de su día. Habrá música, baile y distintas puestas en escena. Es un evento gratuito. Y a la misma hora en la Floresta te traigo un evento abreboca para las fiestas de Quito. Habrá degustación de canelazo, los dulces tradicionales de nuestra Carita de Dios y también la comida típica de la capital. Es una feria de emprendimiento que no tiene ningún costo la entrada. Estos son algunos eventos para cerrar con broche de oro el fin de semana. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes en los noticieros de la televisión legislativa te traigo las actividades del fin de semana. Hasta la próxima. Tatiana, por la agenda cultural. Ahora vamos a conocer la agenda parlamentaria para las próximas horas. Atención, porque este día sábado el Parlamento ecuatoriano tendrá varias actividades. A partir de las 8 de la mañana, seminario denominado Derechos Humanos y Construcción Normativa, que se desarrollará en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. También a las 10 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. El tema, conocimiento, análisis y aprobación del articulado para informe del segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Transporte. Esto a partir de las 10 de la mañana, este día lunes, 25 de noviembre. Horas de la tarde, a las 15 horas, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, pone en conocimiento el informe sobre la visita in situ y mesa de trabajo realizada en la isla San Cristóbal, referente a la resolución que solicita la aclaración de los anuncios realizados por el ministro de Defensa respecto de la ampliación
de la pista aérea Galápagos y su impacto ambiental. También pone en conocimiento el análisis, sistematización y aportes de la información previo a la elaboración del informe del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información. Por último, aboca conocimiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto se desarrollará en el 7º piso del Palacio Legislativo. Y a las 17:30, sesión de la Comisión del Régimen Económico. Esto en el 3er piso del Palacio Legislativo. Las actividades previstas en el Parlamento ecuatoriano para este día, lunes 25 de noviembre, acá en la Asamblea Nacional. De esta manera, nosotros, amigas y amigos, cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por estar con nosotros, que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.